están? Shabbat Shalom. Voy a hacer mi micrófono. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bueno, gracias al Todopoderoso, estamos ya listos para comenzar este estudio de hoy. Respondemos en el momento. Yo voy a estar fijándome. De repente si estoy compartiendo, entonces si creo conveniente parar un rato o al final vamos a responder todos los que escribieron. Ustedes pueden escribir nomás algunas cosas de lo que hablamos y vamos a responder. ¿Está bien? Que se relacione con la Biblia y sobre todo, ¿no? Que se relacione con el tema o algo parecido al tema. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Gracias al Todopoderoso. Hoy tenemos otra vez esta oportunidad para poder compartir la palabra, para poder compartir la escritura. Bueno, estamos ya 17:20, ¿no? Hoy empezamos un poquito retrasadito, pero espero que puedan conectarse y puedan también compartir. Bueno, hoy el tema es Hechos capítulo 23. Voy a tratar de ver si hago similar. Hechos capítulo 23. Ahí está el pastor Aníbal Escurra desde Paraguarí. Hace tiempo no lo estamos visitando más al pastor Aníbal, así que tenemos que programar un viaje. Cualquier momento vamos a estar por ahí, pastor Aníbal. Así que Orena Jaronte. Bueno, vamos a arrancar ya. Em, Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Para poder tener una idea, habíamos terminado en el capítulo 22, donde lo llevan a Pablo, ¿no? A ver, dice, después de haber hecho Pablo su discurso ahí en el, ¿cómo se dice? La fortaleza Antonia. Vino el tribuno, dice 27, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, el tribuno, miren lo que dice acá, el tribuno, que era un tipo de autoridad importante, como un tipo, un dirigente, ¿no? Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Esto es importante porque esto significa que el tribuno no era netamente romano de nacimiento. Era alguien que compró esa ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo soy de nacimiento. Hay algunos que creen que el tribuno o era de origen sirio o era de origen judío, imagínense. Y que ocurría eso, ¿no? Para agradar a Roma, se hizo ciudadano romano. Pero el apóstol Pablo tenía, se puede decir, tenía descendencia judía y nacionalidad romana, o sea, porque nació en una provincia netamente romana, cuando ya pertenecía a Roma. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. Y una de las cosas importantes de tener la ciudadanía romana era que tenía muchos privilegios. Dice así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Miren, por haberlo atado. Imagínense si la azotan y todo, tuvo temor. El valor que tenía ser ciudadano romano. Fíjense cómo era importante en ese tiempo tu ciudadanía, dependiendo de quién era tu gobernador, tu rey, y si vos le rendía honores y le rendía tributos. Eso era muy importante en aquella época. Y luego dice Pablo ante el concilio. El concilio era donde se reunían los saduceos y los fariseos para debatir y determinar cualquier cuestión. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Principales sacerdotes son los representantes de la tribu de Leví, y a todo el concilio, son los que entre ellos estaban también ciudadanos ilustres. ¿Se acuerdan que una vez vimos que estaba José Arimatea también? Y sacando a Pablo, les presentó ante ellos. Los trajo, se reunieron todos en tal lugar y les presentó, aquí está. No sé en qué lugar habrá sido. Ahora sí, pasemos al 23. Entonces Pablo, fíjense lo que dice acá, capítulo 23, eh, mirando fijamente al concilio, o sea, a todas las personas, mirando fijamente al concilio,
¿qué hizo? Dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido, perdón, he vivido delante de Elohim, delante de Dios, hasta el día de hoy. ¿Qué dice acá? Buena conciencia. Veamos un poco cómo dice en esta traducción. Mirando fijamente al concilio supremo, dice en griego Sanedrín, es el Sanedrín, Consejo Supremo. Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia, y acá sale esta palabra, limpia, buena conciencia, igual que conciencia limpia. ¿Por qué les empieza hablando esto? Porque hay que entender que eh, hay muchas personas que tenían un concepto negativo hacia el apóstol Pablo. Conciencia limpia quiere decir que vos haces las cosas con una mentalidad, o sea, no, con una mentalidad sana, con el objetivo de hacer el bien a otras personas. Lo contrario sería que vos haces las cosas aparentando que querés hacer el bien, pero tu objetivo es perjudicarle, dañarle o menospreciarle a tal persona. O sea, que quede mal. Tu objetivo es que quede mal. Eso hay que tener en cuenta muchas veces cuando vemos cómo nos comportamos. Si cuando estamos hablando algo, nuestro objetivo es ayudar, beneficiar, prosperar, sacar de situación difícil a esa persona, entonces siempre lo hacemos con conciencia limpia. Pero si el objetivo es al contrario, dañar, perjudicar, hacer quedar mal con otros, entonces nuestra conciencia no está tan limpia. Pablo dice, todo lo que estoy haciendo, todo lo que he hecho, nunca hice con la intención de dañar a mi pueblo, a mi gente, no hice con esa intención, siempre con el buen objetivo. Bueno, vamos a nuestra traducción. Con buena conciencia vivo ante Dios hasta el día de hoy, dice, hasta hoy todavía tengo buena intención. Entonces, miren, cuando escucha esto, el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Atiendan bien este punto. Que le den una bofetada. Creo que hace mucho ya quería hacer esto. Bofeteen a ese inútil. Es como decir tontería lo que es. O sea, en la mente de ellos, Pablo venía a destruir su fe. Tenía intenciones tipo rebeldes, tipo terribles. Entonces le ordena que le peguen. Cuando él estaba dando su testimonio, justamente, correctamente, lo primero que hacen es pegarle, mandar, o sea, el sacerdote ordena pegarle. Y acá Pablo le dice algo terrible. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Una de las cosas que decía la ley, que a nadie se le va a juzgar o castigar antes que se le escuche hablar, antes que se le escuche testimoniar. Entonces aquí lo que estamos viendo, que este sumo sacerdote ya no quiere escucharle, ya para él la presencia o el nombre de apóstol Pablo ya era como digno de abofetear. Entonces por eso le dice así Pablo, ¿no? Tú estás, aquí yo estoy delante, como dice la ley, y la ley dice que me tienen que escuchar, me tienen que oír, y tú, ¿qué haces? Me mandas a bofetear. Aparte le dice una palabra, pared blanqueada. ¿Qué significa pared blanqueada? Bueno, en realidad acá lo que tendría que haber dicho es lo que Yeshua le dijo a los fariseos. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Lo mismo dice en Lucas 11:14. O sea, le está diciendo, esas paredes que están desastre, no tienen buen revoque, no tienen nada, pero como vos no querés arreglar,
agarrar el cal, ¿no? O el material, ¿no? Y le blanquea nomás, pinta todo, ¿no? ¿Cuánto habremos hecho así? Para que aparente bien el lugar, empezamos a blanquear porque no queremos ordenar, no queremos limpiar, no queremos trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente blanqueamos. Con eso le está queriendo decir, tu vida no es correcta, no estás haciendo la forma como dice los estatutos y estás queriendo blanquear ya todo aquí. Déjame escuchar, déjame, o sea, escúchenme primero. Bueno, sigamos. Los que estaban presentes, ahora una cosa terrible que Pablo dijo acá es Dios te golpeará, Dios te golpeará a ti, o sea, eso es como echando maldición, ¿no? Como echando maldición. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote injurias, o sea, porque el sumo sacerdote era considerado como el escogido de Dios en ese tiempo. Entonces decía, al sumo sacerdote te anima a tratarle así, a ofenderle así. Y miren lo que Pablo entendió. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. A ver cómo dice aquí. Dice, eh, los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermano, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. No me había, eso es la nueva traducción viviente. No me había dado cuenta, dice. No me di cuenta. ¿Por qué? Dicen algunos que una de las enfermedades que Pablo padecía es una ceguera. Que él de tantos golpes que recibió en la cabeza, él quedó medio ciego. Ya no podía distinguir bien a las personas o el lugar que ocupaban. Y él pensó que era una simple autoridad o un simple líder y que acababa de ordenar algo. Pero bueno, al final era el propio sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y dicen que este sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Ananías. Y según unos relatos que escuché, este sumo sacerdote eh, fue en los tiempos de la revuelta, en los tiempos de que los celotes se enfrentan a los romanos, antes de la revuelta hubo un enfrentamiento entre los sacerdotes y los rebeldes, ¿no? Y los sacerdotes tomaron el templo, tomaron eh, las, las cosas de los líderes religiosos, y lo apresaron a este Ananías y después lo ejecutaron y lo arrojaron por las escaleras. Bueno, hay versiones que esto le pasó a este hombre. ¿No será que esto fue una profecía de lo que... Esos son datos históricos, ¿no? Ustedes investiguen más sobre él. Otros dicen que fue cambiado previamente por Roma, ¿no? Que fue cambiado. Bueno, continuemos. Dice el apóstol Pablo, al sumo sacerdote injurias, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, miren, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Está escrito, príncipe, es una autoridad de tu pueblo, no le vas a maldecir, por más rebelde que parezca, ¿no? Por más rebelde que sea. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, uno tiene que esperar que el Todopoderoso haga justicia, ¿no? Si un juez actúa injustamente, sí o sí va a recibir. Puede decirle sus faltas, puede decirle sus errores, puede decirle que no está aplicando la ley correctamente, pero no puede echarle maldición, dice. El apóstol en la Biblia nos muestra, ¿no? Al rey David eh, siendo perseguido por el rey Saúl cuando él sabía que el rey Saúl estaba haciendo cosas injustas, pero aceptando que el Todopoderoso le puso ahí, y por más que él no estaba de acuerdo y le decía sus verdades, y una de las formas de demostrar que no estaba de acuerdo es no someterse a él, el huir de él, rebelándose. Entonces, pero muchas veces él respetó su vida, ¿no? Respetó su vida. Esto es una cosa un poco difícil muchas veces de entender y de comprender, pero es como cuando nos dicen orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, aunque no estemos de acuerdo con sus posturas. En nuestros países, hoy en día,
nosotros tenemos la posibilidad de elegir quiénes nos van a gobernar. Por eso tenemos que votar. Vamos y votamos. Muchos dicen muchas veces, no funciona porque todo es manejado por los políticos. Y puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Pero esa es la manera que tenemos para decidir, para si no queremos tal gobierno. Y si un gobierno o una autoridad es elegido y sale, que la mayoría lo eligió y es todo comprobado que está correcto, nuestro deber es orar por esa autoridad para que haga las cosas de la mejor manera posible y sus acciones no quebranten nuestra vida. Eso es importante entenderlo. Aunque, como les digo, no estemos de acuerdo en sus posturas. Entonces, bueno, Pablo dijo, ¿dónde está escrito esto? A ver, Éxodo 22, 28. No injuriarás al juez, a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu vida. Ya leímos eso. Entonces Pablo, dentro del concilio, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, a eso sí puedo distinguir. Creo que ellos tenían su, ¿cómo se dice? Su bancada y su manera de presentarse, de vestirse. Entonces, una parte eran todos saduceos y otra parte eran todos fariseos. Y después vamos a explicar cuál era la diferencia. Alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Atiendan bien, Pablo se identifica como fariseo, no como ex fariseo, sino como fariseo y hijo de otro fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, dice. Entonces, él estaba hablando, ¿cuál es la razón por la cual estoy acá siendo enjuiciado? Porque estoy enseñando un tema que a nosotros los fariseos nos compete, que es la resurrección, la esperanza de la resurrección de los muertos y de eso, ¿no? Entonces le llamó la atención a los fariseos, porque ellos también, esa era su lucha, ¿no? Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. A partir de ese momento, los fariseos ya estaban de acuerdo con Pablo. Si este hombre enseña sobre la resurrección, sobre la esperanza de la resurrección, nosotros estamos a favor de él. Pero los saduceos seguían criticándole. Pero vamos a ver cuál es la razón. Primero, nota 6. Los fariseos. ¿Quiénes eran? Fueron una secta judía. Recuerden que yo ya hice una previa, una pequeña información. Si ustedes quieren saber más sobre los fariseos, pueden googlear, buscar, o algunos seguro ya conocen. Una previa. Fue una secta judía surgida hacia el año 150 antes del Mesías, en la época de los griegos, ¿no? Que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia, o en las cosas espirituales, o el destino, que todo ocurría porque el Todopoderoso lo estableció, y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que más allá de los mandamientos, esta es la parte que muchas veces hasta contrarrestó con Yeshua y con el apóstol Pablo, que más allá de los mandamientos, con el apóstol Pablo después de entender el mensaje de restauración, porque antes Pablo era el defensor de las leyes orales. Los mandamientos de la ley oral también fue transmitida por Moisés. El judaísmo rabínico temprano del siglo II después del Mesías sostenía su descendencia espiritual de los fariseos. O sea, los judíos de nuestra época y los primeros judíos de la Edad Media, ellos decían que venían de la corriente farisea. Por eso hay que tener en cuenta, muy importante, muchas creencias que actualmente tiene el judaísmo provienen de lo que creían los fariseos, los judíos fariseos de aquella época. La rama saducea casi ya no existe. Y una de las cosas que ellos creían mucho era en las leyes orales, leyes que fueron dadas aparte de los mandamientos escritos. Una de las cosas de estos mandamientos orales, no es que están mal, es que si son orales, significa que era algo que vos tenías que escuchar, aplicarlo en tu vida en ese momento y no convertirlo en una regla. El tema fue que luego de muchos años el judaísmo convirtió estas leyes orales en reglamentaciones.
obligatorias. Y muchas de estas leyes orales inclusive ya no se aplicaban para aquella época. Bueno, por otro tema. ¿Quién eran una cosa interesante también que voy a agregar de los fariseos, eran que era un movimiento que se levantó para ir en contra de los saduceos o de los asmoneos. Un grupo de líderes sacerdotales que tomaron el poder, se enfrentaron a los griegos, los derrocaron y tomaron el poder y se establecieron como poder, como reinado, aparte de tener su rama religiosa que fueron los saduceos. Entonces, ellos dijeron, ustedes están usurpando el poder porque como levita y sacerdote no le corresponde ser autoridades políticas, sino que eso le corresponde a los descendientes de David. Y ahí hubo una tremenda división. Aparte que los saduceos empezaban allá a dejar la vida espiritual y a someterse más a la vida humana, carnal y política. Por eso no le daban tanto enfoque a esto del destino, a esto de la divinidad, a esto de lo espiritual, sino más a lo terrenal. Y esa fue una división que tuvieron ellos. No sé si me están captando. ¿Quién eran los saduceos? Publicidad esa acá, vamos a borrar. Los saduceos. Los saduceos, también llamados sadoquitas, descendientes de Sadoc, eran los integrantes de un grupo judío perteneciente a la clase alta de la sociedad judía de su época, los aristocráticos. Muchos de ellos integraban el Sanedrín, como sería la asamblea o el congreso de los judíos, una asamblea o consejo de sabios que ejercían como jueces en cada una de las ciudades del reino de los asmoneos. Este estado judío independiente se constituyó tras la revuelta de los macabeos que tuvo lugar entre el 167 y el 160. Los saduceos residían en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores y alcanzaron gran influencia durante el siglo II y I. Debido a la influencia que ejercían sobre el pueblo, los seleucidas y los romanos buscaron su apoyo. Para Seleucida era un grupo de sirios griegos que tenían el control sobre esa zona y más adelante también los romanos. Fíjense lo que dice acá. Buscaron su apoyo para asegurar su dominación sobre Palestina. Le llamaban, en este tiempo le llamaban Palestina, en este tiempo era Israel. Frente a estas presiones, los saduceos mostraron una actitud colaboracionista que los llevó a adoptar modas y cultura extranjera. Está hablando que los saduceos se colaboraron con los romanos y también con los seleucidas para que puedan tomar el poder, en pocas palabras. Y también adoptaron su cultura, por lo que eran muy odiados por grupos de judíos extremistas, como los celotes rebeldes. Esta sumisión a los poderes regionales de la época les permitió ocupar cargos públicos importantes, entre ellos el del sumo sacerdote del segundo templo de Jerusalén. O sea que al unirse ellos a los gobiernos imperiales, ellos tenían entonces la posibilidad de ocupar cargos públicos, inclusive la de sacerdote, que era un cargo que tenían que tenerlo por tradición, por descendencia. En el siglo I, ante el Mesías, su influencia quedó muy disminuida, ya que tras la destrucción del segundo templo, los romanos les quitaron su poder político y parte de su poder religioso. Además, perdieron la influencia que tenían ante el pueblo a mano de los fariseos. Origen de historia. Según el historiador judeo romano Flavio Josefo, los saduceos habían surgido en la segunda mitad del siglo II antes del Mesías, en tiempo de Juan Hircano I, sumo sacerdote del segundo templo, que pertenecía a la familia de los asmoneos. En aquel tiempo, además de los saduceos, habían tenido otras sectas como la de los fariseos y los esenios. Algunos autores señalan que, sin embargo, que los saduceos ya existían antes de la revuelta de los macabeos y la fundación de un reino judío independiente. Bueno, eso para entender un poco acerca de estos dos grupos, ¿no? Tenían diferentes posturas. Pero fíjense lo que acá dice en el libro de Hechos, de cuál era la división. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas.
acá vamos a quedarnos porque había un pensamiento que yo tenía antes y ahora leyendo otra vez. Eso es importante porque cuando uno vuelve a leer, vuelve a investigar, vuelve a estos temas, ¿no? Que uno tal vez lo había dicho con un conocimiento más básico, no lo puede, no puede, ¿cómo se dice? Abrir a profundidad. Y acá parece que dice, ¿no? O dice, ¿no? Que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángel ni en espíritu, pero que los fariseos sí. O sea que los fariseos si te morí ya. Ángel sería un ser celestial que te aparece y te dice cosas, un mensajero de Dios. Y espíritu sería fuerzas sobrenaturales que vos no ves. Ellos no creen en eso. No, y debe haber una razón por la cual no creen en eso. O debe haber una explicación más lógica. Y por eso hice esta nota y vamos a ver. Hechos 23:7, nuestra traducción viviente dice, esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, pero no es que ellos directamente no creían en la resurrección, creían que alguna vez iba a haber una resurrección, pero física. Pero increíblemente los fariseos creían también en una resurrección espiritual. O sea, la división era que había resurrección física y resurrección espiritual. O sea, ellos probablemente ya estaban dejando, estamos hablando de los fariseos, de creer en la resurrección física. Y eso tiene sentido, porque se acuerdan cuando muere Lázaro y Yeshua dice, él se levantará, y ella dice, sí, en la resurrección en los días posteriores. Ellos no creían tanto en la resurrección física, por lo menos por el momento. Tal vez alguna vez, quién sabe. Y también cuando Yeshua resucita, y eso vamos a leerlo aquí, ellos cuando le ven, no pueden creer que resucitó. Aunque en el fondo de su mente tenía una idea de que sí va a haber una resurrección, pero no tan seguro, no están tan seguros. Entonces ellos creían en una resurrección espiritual. Como que espiritualmente vos podés estar por ahí hablando. Es como la gente ahora cree que vos hablas con los muertos, o que te parecen por ahí, o que sigue viviendo alrededor tuyo, o su espíritu sigue viviendo. O como muchos en el cristianismo cuando hablamos de la resurrección, vos le preguntas qué tipo de resurrección, y una resurrección espiritual, no física. Entonces probablemente los saduceos creían en una resurrección física, probablemente. Y la que ellos no estaban aceptando era esta resurrección espiritual. Ángeles. ¿Qué eran ángeles? Para los fariseos, los ángeles, los malaj, eran seres celestiales sin cuerpo que descendían y aparecían de los cielos y daban mensajes. Yo le estoy diciendo cómo creían los fariseos. Para los saduceos, si existía ángel o existía algún mensajero celestial, eran seres de carne y hueso que recibían una interpretación o una visión o una revelación de parte de Dios y venían y daban el mensaje. ¿Te están dando cuenta de la diferencia? Bueno, uno puede estar del lado de este o del lado de otro, no importa. Pero yo le estoy dando nomás a entender cuál era lo que no creían los saduceos. Los saduceos entonces no creían que un ángel podía ser un ser que aparezca por ahí y que se fue volando. Bueno, ellos tenían esa interpretación, ¿no? Esa interpretación. Ni espíritus, ¿qué es espíritus? Seres que no tienen cuerpo, o como los demonios, como los daemon. O sea, ellos no creían que existían seres malignos sin cuerpo. Sí creían que alguien podía recibir una, como la vez pasada estábamos hablando, influencia maligna y comportarse de una forma maligna y actuar de una forma maligna. Esto, hasta ahí sí llegaban a creer. Era una forma de entender. Pero los fariseos sí creen en todo esto. O sea, los fariseos sí tenían más supersticiones, como hoy sería el mundo, no sé, pentecostalismo, ¿no? Una forma de entender. Bueno, veamos ahora lo que pasa cuando hubo interactuación con Yeshua. Acá Yeshua tuvo una interacción con unos saduceos
que le vinieron a decir cuando él hablaba del tema de la resurrección. Probablemente ellos estaban viendo, este Yeshua tiene una tendencia farisea y se lleva muy bien con los fariseos, así que vamos a venir a a hacer una trampita. Le contaron, ¿qué pasaría si un hombre tiene una esposa y muere antes de tener hijo? Y esta mujer, según la ley, según la Torah, dice que tiene que casarse con otro para darle descendencia. Pero este segundo se muere también. O no, son hermanos, perdón, la ley del levirato, ¿no? Levirato. Si uno se casa y no le da hijo, entonces tiene que casarse con el segundo hermano. Y si no le da hijo, tiene que casarse con el tercer hermano y con el cuarto hermano y con el quinto. Y hasta llegar a 7. Finalmente, los 7 murieron y no tuvieron hijo de ella y murió también la mujer. En la resurrección, dice, ¿de quién va a ser esposa? Porque van a haber 7 maridos, ¿no? Se va a tener 7 maridos. La habla de resurrección. Pero yo también entendía de qué están hablando ahí. O sea, ellos no creen que va a haber resurrección o no. Entonces me di cuenta al leer acá. Yeshua contestó, el error, Mateo 22-29, de ustedes es que no conocen las escrituras. Atiendan bien. Él está diciendo, ustedes no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios, la fuerza de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en casamiento. Entonces pensé, no va a haber casamiento. Y bueno, el contexto de este capítulo, más arriba, es acerca de la ley del levirato. Había una reglamentación para la mujer que se casaba y una obligación de que si moría su esposo, tenía que casarse con su hermano y así tenía que darle descendencia. Lo que Jesús está diciendo en la resurrección, en el tiempo del reinado restaurado, esta ley ya no va a aplicar. Ya uno no va a estar sujeto a esta ley. Si muere esta mujer, su marido, una forma de decir, ¿no? Una forma de decir, ya no va a haber obligación de que se case con el hermano y que sea el hermano. Y bueno, yo no les puedo decir cómo va a ser la resurrección de los muertos. Tengo especulaciones, pero no puedo decirle porque yo no estuve en esa época, ni no estoy en esa época. Tenemos solamente idea de cómo serían, probabilidades. Entonces, una de las probabilidades puede ser que nosotros en ese tiempo ya no necesitemos estos reglamentos de matrimonio. No sé si va a haber todavía uniones físicas, no sé, quién sabe. No sé qué tipo de seres seremos al resucitar, si tenemos todavía estos deseos, estas necesidades. Bueno, eso solamente sabe el Todopoderoso, pero Yeshua está hablando que se va a un tiempo diferente y por lo visto en las Escrituras marcan eso. Y significa cumplimiento de los requisitos ordenados por la ley. Ya no va a haber esos cumplimientos. En ese sentido serán como los ángeles, dice el cielo. Ahora, ¿por qué acá menciona sobre los ángeles? ¿Y de qué está hablando? ¿Qué son los ángeles del cielo? Servidores del reino. Los ángeles, los malak, eran considerados servidores. No sabemos qué función cumplen allá. ¿Qué están haciendo allá? Nosotros no fuimos, solamente Yeshua dice que se fue a los cielos, nosotros no. Pero probablemente tienen sus funciones. Y muchas veces ellos han sido enviados, no sabemos si espiritualmente o en cuerpo. Bueno, los que lo vieron con sus ojos, lo vieron como personas, como varones, muchas veces dice 2 varones. Y algunos inclusive identificados por un nombre, ¿no? Ese nombre muchas veces puede representar la función que el ángel ejercía. Por eso, lo que está diciendo Yeshua en los tiempos de la restauración, no vamos a estar sujetos a leyes del matrimonio y vamos a estar designados para ser servidores de ese reino. Ahora bien, en cuanto a si hay resurrección, eso referente a el matrimonio y el casamiento. En cuanto a la resurrección de los muertos, nunca han leído acerca de esto en las Escrituras. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, el Dios de los que están vivos, no de los muertos. O sea, el Todopoderoso se presentaba como un Dios de un ser que todavía existe,
de un ser que todavía tiene vigencia. Entonces, por más que ya Abraham, Isaac y Jacob no estaban, para la Torá, ellos siguen vigentes. Y la vigencia únicamente va a ser o va a cumplirse cuando venga la restauración y dentro de ellos la resurrección. Eso, por lo menos yo así creo, ¿no? Por lo menos así yo entiendo. Entonces él está diciendo, si Dios menciona a Abraham, él no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Vivo significa alguien que está vigente, que continúa. Por lo menos en la mente de Dios. Por lo menos en la mente de Dios. Bueno, otro tema sobre la resurrección, acá en Lucas 24, dice, entonces, 36, justo mientras contaban la historia, de pronto Yeshua mismo apareció de pie en medio de ellos y le dijo, Shalom, paz sea con ustedes, les dijo. Y miren acá, pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaban que era, acá está, un fantasma. Esto era lo que los saduceos no creían. Ellos no creían en un fantasma, que existiera fantasma del muerto, que el muerto murió y aparece su fantasma. Ellos creían de que si hay una resurrección, o bueno, sospecho que así creían, tendría que ser física, o para que puedan aceptar que una persona resucitó, tiene que aparecer físicamente. Y precisamente esto es lo que Yeshua acaba va a manifestar. ¿Saben por qué esto es interesante? Les voy a decir. Porque hay comentarios que dicen que los fariseos, para manipular al pueblo, decían, el espíritu de Abraham me apareció, el espíritu de Isaac me apareció, o el espíritu de Jacob me apareció, o el espíritu de... Así ellos hablaban y muchas veces de esa manera engatusaban y engañaban al pueblo, los manipulaban. Y esto era una cosa muy importante que se pueda entender. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl también fue a consultar a una hechicera y supuestamente le apareció el espíritu de, o el fantasma de Samuel? Según, según la hechicera, ella le vio al fantasma de Samuel. Esto los saduceos no creían. Si ocurrió o no ocurrió, bueno, quién sabe, pero ellos no creían eso. Además, la Torá prohíbe hacer consultas con muertos, ¿no? O sea, prohíbe eso porque probablemente aparezcan cosas que no tengan nada que ver con la voluntad de Dios. Estos ya son misterios muy profundos en que muchas veces no es bueno meterse tanto, ¿no? Pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿qué creían ellos que habían? Un fantasma. Porque estaban asustados. Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme. Atendan, tóquenme. Asegúrense de que no soy un fantasma. Tóquenme. Asegúrense de que no soy un fantasma. Porque los saduceos no creían en los fantasmas. Pues los fantasmas no tienen cuerpo. O sea, si hay fantasmas, no tienen cuerpo. Como ven que yo tengo. O sea, la resurrección verdadera es con cuerpo, no con fantasma. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies, y aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Otra cosa interesante, el que resucita tiene ganas de comer. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos lo miraban. Comió, tiene deseos de comer, dice. Los fantasmas no comen. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, nos atrasamos mucho aquí, ¿no? Pero era importante explicar este detalle. Hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un ser no corpóreo, un ser no corpóreo, le ha hablado o un enviado celestial, no resistamos a Dios. Ellos creen, si es que es, porque ellos creen estas cosas. En realidad, Pablo testifica que el espíritu de Yeshua le aparece, ¿no? Y nosotros muchas veces hemos dicho que ese es un testimonio válido, porque si Pablo lo cree así, él lo sintió así,
Bueno, ¿quién somos nosotros para no creerlo, no? Acá los fariseos también dicen, nosotros estamos de acuerdo con esto. Quiere decir que había esa posibilidad. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y fíjense en esta acción. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Y yo puedo pensar, puede ser un, una visión, una revelación o un mensaje celestial, como muchos creían. Atiendan bien, no tenemos que entender que se le presentó físicamente, porque Yeshua ya está sentado a la diestra del Todopoderoso, pero sí puede manifestarse en nuestra mente, en nuestro sueño o en nuestro recuerdo o en las promesas. Y eso es válido inclusive para la creencia hasta de los saduceos, que ellos sí creen que uno puede recibir una referencia, una revelación, y a través de esa revelación actuar, manifestarse. Ellos sí creen. Entonces puede haber sido esto que el Señor se le presentó y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Con esto le está diciendo que aquí ya llegó tu misión y tu objetivo. Dijiste lo que tenía que decir. Ahora llevarás ese testimonio en Jerusalén. ¿Qué les parece? Bueno, complot contra Pablo. Pablo estaba en la cárcel durmiendo y el Todopoderoso le habló así. Eh, sí, acá hermana, mire, hermana, atiendan bien, hermana María Plasencia nos comenta: cuando Yeshua caminó sobre las aguas, también creyeron que veían un fantasma. Exactamente, ¿no? Porque era algo fuera de lo normal, ¿no? Que alguien esté caminando por las aguas, ¿no? Era algo insólito. Igual que ver a una persona que lo viste morir, lo enterraste 3 días en el sepulcro y verle ahí, vas a creer que es un fantasma. Sí. Bueno, continuemos. Venido el día, venido al día siguiente, algunos de los judíos, no, perdón, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué algunos judíos tuvieron esta idea? Dos probabilidades. Probabilidad uno: ellos eran tan celosos de sus leyes orales, de su creencia, que le veían a Pablo como un peligro para su fe. Y esto es importante que entendamos, porque la religión actual son tan fanáticas, tan fanatizadas, que meten estas ideas en sus adeptos, que cuando alguien habla en contra de su creencia, doctrina o les contradice, ellos ya tienen la necesidad, tienen hasta el deseo de dañarle, de golpearle. El fanatismo ha llevado a hacer a la gente locuras. En la antigüedad, tanto en el catolicismo como en el protestantismo y en otras creencias también. Estaban los musulmanes, los hindúes. El fanatismo religioso es lo peor que ha existido y que hay. La persona que es intolerante con el modo de pensar de otro es una persona que está traumado, atrapado, encarcelado en una mente, para mí por lo menos, enferma. Por eso hay que pensar muy bien. Cuando yo tengo una postura, en qué esa postura le hace bien a mi vida y le hace bien a los que están a mi alrededor. Si por mi postura y pensamiento yo voy a pelearme con todo el mundo, voy a tener conflicto con todo el mundo, voy a creer que todo el mundo son unos cerdos y yo soy un ser espiritual divino, entonces yo no voy a aceptar esa postura. Yo por lo menos, yo quiero tener amistad con las personas. Quiero tener
compañerismo con la persona. Quiero tener buen trato con la persona. Lo que a mí hace que califique a una persona es su comportamiento, su respeto hacia la vida de otra persona, los valores que aprende considerando la naturaleza humana. Eso yo creo que viene de lo alto y es un don que Dios nos ha dado. Y si una persona necesita conocer más sobre el Creador y tiene esos valores que tiene ya instalados, entonces ese va a ser un instrumento perfecto para el Todopoderoso. Pero el fanático religioso, el que se va repitiendo, Dios, 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 Dios quieres por Dios, y se le pasa odiando, maldiciendo, deseando el mal a otro, tratando de mediocre a otro, ese es un conspiranoico, es un perverso como estos tipos que están acá. Por más que creen que están haciendo bien. Venido el día, algunos judíos, miren, primero, tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte. Ellos creían que Dios estaba con ellos. Ellos hicieron un pacto con Dios, no sé con qué Dios. Hay gente que así, Dios me va a dar la gracia para destruir a estos malditos. Dios le utiliza a Dios para beneficiarse o para planear maldades sobre otra persona. Pero qué cosa rara. Dice, eran más de 40 los que habían hecho este juramento, los cuales fueron a los principales sacerdotes. Y miren quiénes eran sus cómplices, los principales sacerdotes. Muchas veces los líderes de religiones, de congregaciones, pastores, son cómplices. Son cómplices para maltratar a miembros, para menospreciar a miembros, para hacer maldades, para estafar, para robar y no reconocer sus errores, sus faltas. Principales sacerdotes y los ancianos dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Muerte a Pablo. Ahora pues, miren, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero en mi experiencia con religiones vi este tipo de comportamiento. Personas que tramaban cosas, planeaban cosas, tenían ese deseo de dañar a otras personas porque creían que estaban haciendo servicio para Dios. Vi los ojos de estas personas con esa mentalidad diabólica. Nada de diálogo, nada de charla, simplemente maldad. De maldad, yo digo, en el sentido de querer destruir a otro por sus convicciones religiosas. Yo voy a defender a mi iglesia, yo voy a defender a mi pastor, yo voy a defender. Nada nunca de hablar de defender la fe y la voluntad del Todopoderoso. He visto. Qué triste. Más, miren lo que dice acá, para ir terminando. Más el hijo de la hermana de Pablo. Hijo de la hermana de Pablo. Esto nos hace ver que entonces Pablo tenía una hermana que vivía en Jerusalén y tenía un sobrino. No aparecen más datos de ello, pero por lo menos el escritor de Hechos nos da referencia de que Pablo tenía una hermana. Oyendo hablar de la celda, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza de Dios. Esto es interesante. El hijo escuchó esto. No sabemos quién era. Tal vez era un sirviente o tal vez era un miembro importante, ¿no? Pienso que era alguien importante también de la fe hebrea y estaba ahí y tal vez no le reconocieron o no le identificaron, qué sé yo. Pero escuchó lo que iba a ocurrir y le avisó a su tío en la cárcel. Miren, y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, atiendan bien, llamando a uno de los centuriones, era un grado menor en la militancia romana, le dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Este joven, que era un joven,
vean ustedes, por más que Pablo está en una situación difícil, está preso, vean ustedes que tiene cierta jerarquía. Más bien él estaba acá, cuando estaba preso, estaba siendo protegido. Porque si él estaría suelto, ya lo hubieran matado. Él ordena prácticamente al centurión llevarlo por este joven y hablar con el jefe superior tribuno y que le cuente lo que está pasando. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Miren, le está comentando. Pero tú no le creas, dice, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso. Lo que había de esto, no de esto. 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que, atiendan bien esto, mandó que esa misma noche, ¿no?, que preparasen para la hora tercera. La hora tercera sería las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana. De la noche. De la noche, 9 de la noche. Entonces. 200 soldados. Sería a partir de la hora tercera, a las 6, 7, 8, 9, 9 de la noche, 9 de la noche. 70 jinetes, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. 200, son 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 470 soldados, para que fuesen hasta César. No sé si el que escribe está exagerando mucho. Puede haber sido 20 soldados, 7 jinetes y 20 lanceros. Un ejemplo, puedo yo decir, puede ser, no sé, me parece, ¿no? Porque llamaría mucho la atención, no más de 500 soldados. Pero también se dice que eh, la situación en ese tiempo estaba ya candente, ¿no? Ya había muchos revoltosos por todas partes. Entonces probablemente ellos creían, tal vez este Pablo sea algún líder importante, no sé. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Y que preparasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Fíjense que aquí el gobernador ya no está más en Jerusalén, está en otra parte, en Cesarea, ¿no? Otra ciudad, Cesarea. Y escribió una carta en estos términos. Esto es interesante porque el escritor de Hechos nos pone los detalles precisos. Y esto le da veracidad al texto, ¿no? De que aplicar cada detalle, cada parte interesante, ¿no? Y acá inclusive pone cómo era la carta que escribió este tribuno que se llamaba Claudio Lisias. Claudio Lisias, el que compró para su ciudadanía. Al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Una de las cosas que hace que estén protegiendo a Pablo de esta manera es que es ciudadano romano. Él tiene todos los derechos de ser protegido. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, la ley de la Torá y cosas así. Pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Él no tenía nada que ver con muerte ni con prisión. Era un fanatismo de estos judíos. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan
contra él. Pásalo bien. Así decía la carta. O sea, si ustedes quieren acusarle a Pablo de algo, van a ir a acusarle delante del gobernador para que sea más serio. Si ustedes hacen cualquier macanada, el gobernador los va a masacrar a ustedes. Y los soldados, tomando a Pablo como se los ordenó, le llevaron de noche a Antípatis. Antípatis es una ciudad cercana a Cesarea. Antípatis. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueron con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Le trajeron ahí la carta, ya llegaba a Cesarea, y le presentaron a Pablo. Este es el señor Pablo. Pablo le conoce entonces al gobernador romano de esa época. Y el gobernador leía la carta, le preguntó, ¿de qué provincia era? Y habiendo entendido que era de Cilicia, provincia romana, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que los custodiasen en el pretorio de Herodes. Era un lugar especial que Herodes había construido. Los gobernadores generalmente usaban los palacios que tenían antes los reyes judíos. Tanto Herodes el Grande había construido un palacio en Jerusalén. Después, cuando vino el gobernador romano, se instaló ahí. Luego en Cesarea también habían construido otro palacio grande y ahí también estaban usando. Para terminar, quiero leer un poco de información sobre este Marco Antonio o Félix. En latín, Marcus Antonius Félix. Y en griego antiguo, Marcus. Fue el cuarto gobernador romano de la provincia de Judea. Entre los años 52 y 58. Era el cuarto, como sucesor de Vendidio Cumano. Félix era hermano menor de Marco Antonio Palas, quien fue secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Félix era un griego, mira, era griego, liberto, o sea, que era esclavo y luego fue liberado, de Claudio. Según lo que dice Josefo, lo llama Claudio Félix. Según Tacita, Palas y Félix descendían de los reyes griegos de Arcadia. La crueldad y el libertinaje de Félix, o sea, era cruel y vivía una vida depravada. Junto con su accesibilidad a los sobornos, condujeron a un gran aumento de la delincuencia en Judea. El periodo de su reinado estuvo marcado por luchas internas y por disturbios, los cuales contuvo con severidad. Hacia el año 56, Pablo de Tarso fue arrestado en Jerusalén y rescatado de un complot contra su vida. Claudio Lisias lo trasladó a Cesarea, donde fue sometido a juicio ante Félix. Entonces, para conocer un poco sobre la historia de este hombre. Así, hermanos, entonces estamos concluyendo este capítulo 23 para luego entrar en el capítulo 24, donde Pablo va a hablar ante Félix y va a estar muy interesante este debate, dice. Entonces, el Todopoderoso bendiga sus vidas. Una vez más, gracias por esta reunión. La próxima semana, entonces nos reunimos para estudiar la Escritura y luego vamos a continuar también con Hechos capítulo 23. Shalom.